dar el pase en este momento al doctor Carlos Magno. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir algunas reflexiones sobre el recurso de anulación del laudo arbitral del TAS. Acá tengo un pequeño PowerPoint que puede ayudar con ello. Lo primero es que el laudo arbitral, ¿no? El laudo arbitral del TAS, como saben, según la regla 59 del Código de Arbitraje Deportivo, es definitivo y vinculante. Entonces produce, desde su notificación por correo, produce efectos inmediatos. La norma aplicable a la Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado, el artículo 190, inciso 1, nos reitera que es definitivo una vez notificado. La regla 31 del Código de Arbitraje Deportivo nos señala además que los laudos arbitrales se van a notificar por correo o por fax o por correo electrónico, ¿no? Un medio, alguno de estos, que pruebe la recepción. Ahora, el laudo arbitral evidentemente es la esencia del recurso de anulación, porque con ocasión del arbitraje, la tutela judicial efectiva, esta actividad es sustituida, ¿no? Es el árbitro el que la debe cumplir. Así que con ocasión del recurso de anulación se va a verificar dicho cumplimiento. Muy bien, entonces, lo relativo al recurso de anulación, primero podríamos precisar el órgano competente, ¿no? Dado que el sede de los arbitrajes TAS es Lausanne, el órgano judicial competente como regla para conocer el recurso de anulación va a ser el Tribunal Supremo Federal de Suiza. Esto está especificado en la regla 28 del Código de Arbitraje Deportivo, que indica que la sede del TAS y cada una de las formaciones se encuentra en Lausanne, ¿no? La Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado, artículo 191, inciso 1, señala pues que la única instancia de recurso es el Tribunal Federal. Aquí entiéndase el recurso de anulación. ¿Qué resoluciones son las que se pueden someter a este recurso de anulación? Bueno, como bien indica la normativa, el laudo arbitral. Ahora, los laudos arbitrales tienen varias modalidades. Una primera sería el laudo final. Con laudo final estamos refiriéndonos a este último laudo de un arbitraje, el que le pone fin, resolviendo todas las controversias, y consecuentemente da por terminado el mandato del tribunal arbitral. O sea, deviene en functus officio. Esto está además recogido en la Ley Federal Suiza citada, artículo 190, inciso 2, cuando se refiere a este, o sea, el laudo, solo puede ser atacado, ¿no? Y ahí siguen las causales de anulación que vamos a ver ahora. Otro laudo también, materia de anulación, es el laudo parcial. Por laudo parcial entendemos a un laudo que, de manera definitiva, resuelve parte de las controversias sometidas a arbitraje, pero deja otras pendientes para posterior resolución, ¿no? O sea, todavía no se llega al functus officio, sino que el mandato del tribunal arbitral continúa. Bueno, esto está recogido en la Ley Federal Suiza citada, 188-190, inciso 2, que señala la posibilidad de dictar laudos parciales, ¿no? Y bueno, el laudo, porque hablamos del laudo, sea total, sea parcial, pues solo puede ser atacado por las causales que vamos a analizar. Y luego tenemos el laudo preliminar. Este es un laudo que no le pone fin al arbitraje, ¿no? Sino que más bien resuelve un tema preliminar que es necesario para pronunciarse sobre las controversias, ¿no? Temas de ley aplicable, si ha prescrito el derecho, competencia del tribunal arbitral. Pero no importa una decisión final sobre estos temas. Bueno, esto está regulado en la Ley Federal Suiza. El artículo 190, inciso 3, nos señala que en el caso de una decisión preliminar, ahí está el laudo preliminar, solo el recurso por los motivos previstos en el inciso 2, literales A y B, está abierto. Bueno, aquí en el caso del laudo preliminar, sí, la anulación se limita a dos causales, que serían la constitución indebida del tribunal arbitral y la falta de competencia del tribunal arbitral. Bueno, luego sobre el plazo de interposición del recurso, las normas relativas a ello son la Ley Federal Suiza nuevamente, artículo 190, inciso 4, que bueno, lo establece en un plazo de 30 días, desde la notificación del laudo. Y la ley sobre el Tribunal Federal, el artículo 100, inciso 3, reitera ese plazo de 30 días. Ahora, respecto a los efectos del recurso, el recurso, como veíamos, su regla general es que no tiene efecto suspensivo. Esto está establecido en la Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado, el artículo 190, inciso 1, que nos dice que el laudo es definitivo una vez notificado. Y además, en la Ley sobre el Tribunal Federal, artículo 103, inciso 1, se señala que, como regla general, el recurso no tiene efecto suspensivo. Bueno, pero se puede solicitar, como es obvio, un recurso de anulación con efecto suspensivo. Esto viene permitido por la Ley sobre el Tribunal Federal, artículo 103, inciso 3,
que indica que el juez de instrucción puede, de oficio o a petición de parte, pronunciarse en contrario sobre efectos suspensivos. Bueno, los criterios del Tribunal Federal son varios para conceder ello, ¿no? Uno es que si el laudo causa un daño grave e irreparable, si al sopesar los intereses opuestos que están en juego, el equilibrio es a favor del recurrente, es a favor del recurrente, o si luego de un examen prima facie del recurso existe pues una buena posibilidad de éxito. Y ahora, el tema interesante, las causales, ¿no? Las causales están en el 190, inciso 2, y son diversas, ¿no? La primera, cuando el árbitro único haya sido indebidamente designado, el tribunal arbitral indebidamente integrado. Este es el defecto de constitución del tribunal arbitral. Bueno, aquí podemos encontrar varios casos, de manera enunciativa. Por ejemplo, se ha vulnerado el procedimiento de designación previsto para los árbitros, ¿no? Otro supuesto es el de la fractura de la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Como es sabido, la regla 34 del Código de Arbitraje Deportivo señala pues, que se puede recusar un árbitro siempre que exista una duda legítima sobre independencia e imparcialidad, ¿no? Siguiendo evidentemente la Ancestral Model Law, la ley modelo de la CNUMI. Bueno, la Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado, artículo 180, inciso 1, literal C, repite la misma fórmula. Un árbitro puede ser recusado si existen dudas legítimas sobre su independencia e imparcialidad, ¿no? Bueno, como saben, ya esta causal tiene un supuesto, por ejemplo, de estimación, como fue el caso de la sentencia del 22 de diciembre del 2020 del Tribunal Federal en el caso de este nadador chino Sun Yang. Bueno, y un comentario sobre independencia e imparcialidad del árbitro en el mundo nuestro es que la lista cerrada de árbitros, que como saben es una originalidad del sistema del TAS, exigiría un análisis más cuidadoso, ¿no? Porque estamos manejándonos con un número de árbitros que es limitado. Entonces, quizás dentro de todos los diferentes tipos de arbitraje que existen, sea uno particularmente que exige un mayor detalle en el análisis, ¿no? Muy bien. Otra causal es cuando el tribunal se declara indebidamente competente e incompetente, el tema de un defecto de la competencia del tribunal arbitral. Se va en varios casos, pueden surgir por el alcance del convenio arbitral, pueden surgir porque no se agotan mecanismos internos de revisión, puede darse también en estos casos de pluralidad de contratos con cláusulas arbitrales diversas, ¿no? Y el tema de arbitrabilidad de la controversia, ¿no? Esto está regulado, este último, en la Ley Federal Suiza, artículo 177, inciso 1, que señala pues, que la arbitrabilidad se ciñe al tema del carácter patrimonial de la controversia, ¿no? Que se cumple evidentemente en materia deportiva, comúnmente. Otra causal es cuando el tribunal se ha pronunciado más allá de las pretensiones que se le han presentado o se ha omitido pronunciar sobre algún punto de la demanda. Bueno, esto nos lleva a los supuestos de laudos patológicos. El primero, el laudo ultrapetita, se falla más de lo pedido. El laudo extrapetita, se falla cosa distinta a lo solicitado. Y, por ejemplo, podemos ver el supuesto del principio jura novit arbiter, ¿no? En latín, correctamente, jura novit arbiter, que el árbitro conoce pues, el derecho, ¿no? O sea, puede aplicarlo en caso de un defecto de alegación o incluso de que no haya sido alegado. Pero en este supuesto se da pues precisamente una alteración de la congruencia del laudo, ¿no? Para este punto es conveniente y útil el escrutinio del laudo recogido en el artículo, la regla 46 del Código de Arbitraje Deportivo. Y luego está el laudo infrapetita, ¿no? Que es un caso en el cual se falla menos de lo que se ha solicitado. Aquí una recomendación práctica, amén del escrutinio del laudo también, como elemento, como una especie de seguro de vida para evitar esta patología, sería que se indique en el laudo que se están rechazando las demás pretensiones, las demás reclamaciones, para no caer en este supuesto. Luego, otro supuesto es el de cuando no se haya respetado la igualdad de las partes o su derecho a ser oída en juicio contradictorio. Bueno, como es evidente en el arbitraje existe el debido proceso, el due process of law, y hay que respetarlo. Aquí esto converge con el 182, inciso 3 de la Ley Federal Suiza, que recoge pues, las garantías en el proceso arbitral de igualdad, audiencia y contradicción, ¿no? Ahora, estas garantías en su cumplimiento, digamos, siempre tienen que ser tamizadas con la existencia de la renuncia al derecho a objetar.
Porque claro, si en el momento en que sucede la fractura a una de estas garantías no se objeta de manera inmediata, recuerden, en materia de arbitraje luego no se podría hacer valer a posteriori como una causal de anulación. Otro tema también que vulneraría el debido proceso, no considerar alegatos y o pruebas relevantes, porque obviamente se está generando indefensión. En este punto, nuevamente, una especie de seguro de vida será el escrutinio del laudo, ¿no? Y bueno, igual habrá que ver si el TAS tiene la capacidad suficiente para hacer un escrutinio del laudo tan completo como el que se está tratando de plantear. Y luego, otro supuesto de vulneración al garantismo también viene dado por esto de tomar por sorpresa las partes, ¿no? Una vez más, esto sucede, por ejemplo, cuando se utiliza el jura novit arbitro, ¿no? Porque el árbitro, si se dan cuenta, está fallando utilizando un derecho que no ha sido alegado por las partes. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos la recomendación de la Asociación de Derecho Internacional sobre la determinación de contenidos de la ley aplicable en arbitraje comercial internacional, que bueno, dentro de las pautas que interesan está una primera, que para evitar estos problemas sería bueno indicar a las partes dichas normas, ¿no? Y solicitar sus comentarios sobre estas normas que el tribunal pretende aplicar. Y dos, se puede basar en esas normas adicionales sin avisar a las partes si éstas solo corroboran o refuerzan otras que ya han mencionado las partes, ¿no? Por si acaso, estos criterios o recomendaciones fueron empleadas, por ejemplo, en la sentencia del 9 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo en el caso Urquijo-Goitia, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos la causal de incompatibilidad con el orden público. Bueno, el orden público es un tema no tan simple. Tiene dos vertientes, el orden público sustantivo y el orden público procesal. El tribunal tiene varios criterios sobre la definición o los supuestos de orden público sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la vulneración al pacta sunt servanda sería una vulneración al orden público sustantivo, a la prohibición de abuso del derecho, principio de buena fe, prohibición de expropiación sin indemnización, prohibición de discriminación, protección de menores e incapaces de realizar actos jurídicos, prohibición del trabajo forzoso, respeto a la dignidad humana. Ahora, en un fallo que en realidad reitera otros del Tribunal Federal, tenemos la sentencia del 3 de marzo de 2014, el caso Bangoura, nos dice varias cosas interesantes, ¿no? La decisión. Una, un laudo es incompatible con el orden público si no tiene en cuenta los valores esenciales y ampliamente reconocidos, acorde a la opinión suiza, y que deben constituir la base de cualquier evento jurídico. Esto ya ha sido antes indicado en fallos previos. El orden público procesal, tema interesante, se distingue del orden público sustantivo. Otro criterio que nos señala este fallo es que el orden público sustantivo es numerus apertus. La lista que antes se indicaba de la jurisprudencia al uso no es una lista cerrada. Y otra cosa valiosa es que el orden público procesal garantiza a las partes el derecho a digamos, a un arbitraje con garantías, pero este orden público procesal es una norma, digamos, de cierre de sistemas, una garantía alterna. Si es que no ingresa, digamos, una garantía no está recogida en el artículo 190, inciso 2 que veíamos, entonces entraría a tallar el orden público procesal. Y finalmente, la renuncia al recurso de anulación. Como ustedes saben, es posible renunciar al recurso de anulación. La regla 59 del Código de Arbitraje Deportivo señala esto, ¿no? El laudo no será susceptible de ningún recurso, ¿no? En la medida en que las partes tengan domicilio, residencia habitual o establecimiento mercantil en Suiza y hayan renunciado expresamente a todo recurso en el convenio arbitral o acuerdo posterior. La ley federal suiza recoge el mismo criterio en el artículo 192, incisos 1 y 2. Y bueno, los criterios jurisprudenciales sobre esto señalan que para que este acuerdo se produzca, debe darse en términos expresos y manifestar indiscutiblemente la común intención de las partes de renunciar a todo futuro procedimiento de anulación. El último comentario es que es muy interesante porque esta opción a nivel comparado es sumamente coherente. Como decíamos al principio, el recurso de anulación lo que busca es verificar que la tutela judicial efectiva ha sido debidamente prestada por el tribunal arbitral. Entonces, si se percatan, cuando se lleva a cabo una renuncia, esto sucede siempre y cuando no haya una conexión con Suiza. Esto es, si observan la ley federal suiza, cuando dice, cuando las partes han excluido cualquier recurso contra los laudos y deben ser ejecutados en Suiza, se aplica la Convención de Nueva York. ¿Qué sucede? Que cuando tienes que reconocer y ejecutar un laudo fuera de Suiza, no hay ningún inconveniente porque en ese país el juez estatal
llevará a cabo una verificación de esta tutela juez efectiva a través de la Convención de Nueva York. Pero si lo tienes que hacer en Suiza, habría un inconveniente que lo soluciona la ley federal. En ese caso, necesariamente, tiene que haber este control vía Convención de Nueva York, siendo la ejecución en Suiza. Con lo cual se evita que haya un escape a esta revisión de la tutela juez efectiva con motivo de la renuncia al recurso de anulación. Bueno, espero no haberlos agobiado mucho con mis pequeñas reflexiones. Les agradezco muchísimo la paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mati. La verdad, muy interesante todas las presentaciones y vamos a abrir ahorita la mesa de debate, pero voy a leer una pregunta que nos acaban de colocar en el muro de Facebook. Pregunta para los ponentes. ¿Puede considerarse que se infringe la imparcialidad de un arbitraje conformado por un árbitro de la misma nacionalidad que el abogado representa del jugador? Por ejemplo, que el jugador sea brasilero, su abogado brasilero y el árbitro también de la misma nacionalidad. ¿Habría supuesto de imparcialidad? Si me permiten, dado que estaba abordando el tema, como comentario modesto inicial, Adelante. Mil gracias, Fabio. En principio no había inconveniente, ¿no? Digamos, el color del pasaporte no es un problema respecto a independencia e imparcialidad. Directamente no es un inconveniente. La independencia e imparcialidad se vulnera cuando existen circunstancias que realmente afectan en el sentido que establecen vínculos, ¿no? Entre el árbitro, las partes o sujetos vinculados a estas o al árbitro, ¿no? Ahora, lo que sí, cuando hay normativa especializada, que indique, por ejemplo, temas del CIADI, ¿no? Que establecen expresamente una regla de exención a ello, ahí sí ya no hay discusión. Pero bueno, en el caso nuestro, que no hay una norma específica sobre este punto, en principio, salvo mejor parecer, soy del criterio de que no se vulneraría, ¿no? No, tiene razón, Carlos, no hay ninguna norma. Puede ser incluso en la misma ciudad todos o vivir en la misma casa si quieren. Lo que pasa es que si viven en una casa, pues son amigos y habrá posibilidades de recurrir. Pero si vivimos en la misma calle, por ejemplo, pues ya, si son vecinos, no quiere decir que sean amigos, pueden ser enemigos. Todo es cuestión de prueba de que hay una parcialidad o una amistad manifiesta y otros posibles elementos probatorios que hagan que la imparcialidad del árbitro pueda ser demostrada. Pero por nacionalidad, desde luego, no. Y por color de equipos, tampoco. A no ser que sea un miembro del equipo que está defendiendo y que sea socio de ese equipo. Por ejemplo, ahí sí que sea un criterio de posibilidad de recusarlo. Quisiera complementar un poco. Claramente no se vulnera o no se desconoce la imparcialidad porque hay que recordar que la independencia son factores externos al árbitro y la imparcialidad son factores internos del árbitro. Entonces, como dice el profesor Juan de Dios, pues pueden ser vecinos, pero pueden ser enemigos o simplemente indiferentes. Entonces, digamos que hay que demostrar en el caso concreto en esa parte de la recusación si en realidad hay una o mucha amistad o mucha enemistad o que tienen alguna relación contractual o causales similares que en algunos códigos procesales son taxativas, pero como estamos ante un arbitraje internacional, el TAS ha acogido pues prácticas de arbitraje internacional como las de la IVA y la Cámara de Comercio Internacional que dan digamos, unas causales más amplias, pero recordar simplemente que la imparcialidad es del fuero interno del árbitro y deberá demostrarse en el caso concreto, lo cual es muy difícil. Sí, yo tuve un caso en que recusaron al árbitro porque estaba tomando copas conmigo. Hubo fotos que la parte contraria presentó y yo argumenté, es que éramos 400 abogados y árbitros en el Tribunal Arbitral del Deporte porque era el seminario del que tú mismo formabas parte. Y tengo fotos también tuyas con otros árbitros, es decir, que es absurdo. A veces intentamos combatir la imparcialidad o la independencia de los árbitros por motivos, ahí sí que estoy de acuerdo con Paco, mentirosos y de poca calidad jurídica. Pero eso, hay pocos abogados así, hay pocos. Si me permiten, una cuestión adicional que fluye de lo que decía Juan de Dios,
Y lógico, los árbitros no vivimos en la isla de Utopia, pues, ¿no? Sin vínculos sociales, sin relaciones, o en Marte, eso es absurdo, ¿no? Así que absolutamente cierto lo que indicaba el profesor Crespo.